Amigos, una vez más, qué gusto poder encontrarnos. De verdad que la palabra de Dios siempre edifica, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios siempre será el alimento que usted y yo necesitamos recibir para que nuestra fe, nuestro espíritu se fortalezca. Y yo espero que el día de hoy, usted y yo, después de escuchar este mensaje, también estemos muy fortalecidos con la palabra de Dios. Algo que muchos seguramente hemos escuchado en predicaciones, algo que también seguramente hemos compartido porque son pasajes muy conocidos, es el de la armadura de Dios. Pero me encantaría que usted y yo pudiéramos darle lectura a este pasaje detenidamente y veamos lo que hoy Dios nos quiere hablar a través de ese pasaje. Dice la Biblia en el Evangelio, en la carta que Pablo le escribe a los Efesios capítulo 6, en el versículo 10. Bueno, pues Pablo le da una serie de recomendaciones que importantísimamente usted y yo hoy lo estamos escudriñando. Y miren lo que dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe? La verdad es que yo no sé cuántos años pasaron, a cuántas personas tuviste que decirles que no, para que un día pudieras entregarle tu vida a Jesús. Yo no sé usted, pero por lo menos yo, por mucho tiempo intenté arreglar mi vida con mis fuerzas, con mi entendimiento, y poder hacer muchas cosas con mi conocimiento. ¿Y qué cree? No funcionó. Hasta que un día le permití a Dios que entrara en mi vida, y fue a través de Él que pude salir adelante. Y yo espero que hoy usted tenga también esa oportunidad de dejar que Jesús tome el control de su vida. Y créame que cuando usted y yo lo hacemos así, nuestra vida cambia. Ahora, usted pensaría, bueno, pastores, es un mensaje para la gente que no conoce a Cristo. Fíjese que no necesariamente, porque desafortunadamente he conocido personas. Yo tengo muchos años caminando con Dios, y a lo largo de ese trayecto he conocido a personas que tienen 3 veces más tiempo que yo en la iglesia, pero siguen queriendo solucionar su vida, sus situaciones, con sus fuerzas. Y aquí lo primero que usted y yo podemos ver en este versículo, yo no sé si usted necesite fortaleza, yo no sé si usted se siente cansado, agobiado, pero lo que la palabra de Dios hoy nos enseña, y lo que la invitación que Dios nos hace, es que usted y yo busquemos fortaleza en Él, y que lo hagamos con su poder. Dice el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y ojo, porque ahí dice toda. ¿Sabe? Generalmente cuando leemos este pasaje, usted y yo rápido nos imaginamos a una armadura como pues la de un caballero, de aquellas, de un caballero medieval, y pues no está tan errado, ¿verdad? Realmente la armadura de la que habla aquí sí se asemeja
a eso. Pero imagínese que sale usted a la guerra, pero pues no se pone el casco, no se pone el peto, no sé cómo le llaman eso. O sea, usted tiene que salir con la armadura completa. Usted tiene que salir con la armadura completa. Entonces aquí dice que usted y yo tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y bueno, vamos usted y yo a conocer, a recordar o a escudriñar cuál es esa armadura de Dios que la Biblia nos enseña y para qué sirve. ¿Sabe? Generalmente pensamos que y lo pensamos porque la Biblia sí lo enseña, es correcto. Refugiarnos en Dios. Vemos a Dios como un refugio, y sí lo es. De hecho, es el mejor refugio. Y yo no sé usted, pero incluso la iglesia para mí fue un refugio. La iglesia para mí en su momento fue un refugio. ¿Por qué? Porque yo necesitaba rodearme de gente que tuviera fe. Yo necesitaba escuchar a gente diferente. Yo necesitaba a gente que edificara mi vida. Y bueno, lo pude encontrar en la iglesia. Pude encontrar el mejor refugio en Dios. El problema es cuando pensamos que al refugiarnos en Dios ya no nos sucede absolutamente nada. Pensamos que si vamos a la iglesia ya nunca más va a haber problemas. Bueno, yo ya estoy yendo con mi esposa, estoy llevando a mi esposo a la iglesia, entonces pues bueno, ya pues mi vida matrimonial pues va a estar bien, no va a haber ningún problema, nunca nos vamos a pelear y siempre va a ser risas y todo en paz. Y no es cierto. Usted y yo vamos a seguir pasando dificultades, y eso es algo que se lo tengo que decir. ¿Y sabe por qué? Bueno, aquí ahorita usted y yo lo vamos a leer, pero quiero repetirle este versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, fíjese bien, contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué usted y yo necesitamos conocer que existe una armadura y después ponernos esa armadura? Pues porque hay alguien que no te quiere ver feliz, porque hay alguien que quiere acabar contigo, con tu matrimonio. Y si tú piensas que eso no es cierto, pues es muy lamentable, porque un día te vas a dar cuenta que sí. Porque el Evangelio de Juan es muy claro y dice que el ladrón viene para robar, hurtar y destruir. Ahora, usted y yo tenemos un adversario, y usted y yo vamos a tener acechanzas, y aquel que te acecha pues es alguien que quiere acabar contigo, es un enemigo tuyo. ¿Y quién es? Pues es el diablo. Ahí lo dice la Biblia. Y le voy a decir algo: el diablo no es el que usted ve en la lotería con cuernitos y cola y de color rojo. Ese no es el diablo. Bueno, sí es el diablo en la lotería, pero ¿sabe? Usted y yo venimos, adoramos a un Dios, y estamos aquí porque sabemos que Dios es real. Pero así como Dios es real, pues también hay un adversario, también hay un enemigo, y es el que quiere acabar contigo, con tu familia, con tus finanzas, con tu salud, con todo. Y más si tú estás bien metido y enamorado en las cosas de Dios.
Usted y yo, porque la Biblia así lo enseña, usted y yo sabemos cuál es el final del diablo. Usted y yo sabemos cuál es el final de él. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento, nos enseña que el diablo quiso ser como Dios, él fue desechado y se llevó a una tercera parte de los ángeles. Esos ángeles tienen el mismo destino que el diablo. Y como el diablo sabe a dónde va a ir a parar, ¿qué cree? Él dice, sí, pues yo no me voy solo. Si yo ya tengo un destino, yo solo no me voy a ir. Y es ahí cuando él quiere empezar a destruir a más personas. Pero la buena noticia es que usted y yo también sabemos cuál es ese lugar en el que vamos a parar, que es en la presencia de Dios. Amén. Le damos un aplauso a Dios por eso. Déselo fuerte, fuertes para Dios. Entonces, pues hay una acechanza. Eso ya lo estamos recordando. Y luego dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, quizás hay alguien que físicamente quiere hacerte daño, quizás hay alguien a quien no le caes muy bien, pero ¿sabes? Así como Dios usa a las personas para bendecirte, así también hay alguien que usa a las personas para hacerte daño. Y a lo mejor usted está teniendo problemas, ¿verdad? Con algún familiar. A lo mejor usted antes de venirse para acá discutió con alguien y discutió fuerte. Pues déjeme le digo algo. La lucha no la tenemos contra personas físicas. La lucha que usted y yo tenemos es espiritual. Ahora, por eso es que usted y yo, la Biblia nos está enseñando que tenemos que usar la armadura de Dios. Porque si la lucha fuera contra otra persona, entonces usted usa una armadura física. Pero como en este caso la guerra es espiritual, entonces usted y yo nos vamos a poner la armadura de Dios, que es espiritual. ¿Me sigues aquí? Ok. Entonces, dice el versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabe? Hay días que no son buenos, hay temporadas duras, difíciles, hay temporadas, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, los que seguramente están viendo esta transmisión, yo creo que saben de lo que les hablo. Hay temporadas donde hay una crisis familiar tremenda y tú dices, ¿cuándo se acaba todo esto? Hay momentos donde las finanzas no están bien y tú buscas trabajo en un lugar, en otro. Tienes un negocio y de repente te empieza a ir mal. De pronto hay
situaciones de enfermedad, hay situaciones de salud muy serias y apenas te estás recuperando de una y ya estás en otra. Y yo no sé si le ha pasado que de pronto está en una temporada difícil y usted dice, pero ¿cuándo va a terminar todo esto? Lo que hoy estamos viendo es que hay alguien que te va a estar atacando y tú y yo tenemos que tener esa armadura para que cuando todo eso termine, usted y yo estemos firmes, de pie. Iglesia, yo no sé quién esté pasando ahorita una temporada difícil, quizás la peor de su vida, pero escuche lo que le voy a decir. Eso que usted está pasando es temporal, no es para siempre. Eso que está pasando es temporal, no es para siempre. Y Dios quiere que usted y yo escuchemos este mensaje para que mientras está usted pasando este proceso difícil, usted esté fuerte, usted se mantenga firme. Amén. Le damos un aplauso a Dios por eso. Versículo 14. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y mire, ceñirse los lomos, bueno, pues es como ponerse el cinturón. Y es el cinturón de la verdad, porque recuerde que hay alguien a quien la Biblia lo describe como el padre de la mentira. Porque hay alguien que te va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Tú no eres una persona buena, tú siempre pecaste, mira lo que hiciste, mira cómo dañaste a tu familia, por tu culpa se destruyó la familia, te portaste mal. Hey, a las personas que le fallaste, acuérdate cómo eras antes. Pero bueno, la mentira siempre se vence con la verdad. La mentira siempre se vence con la verdad. Y la verdad, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vestidos con la coraza de justicia. Y mire, la coraza de justicia es lo que de alguna manera te va a permitir cuidar tu corazón, cuidar tus emociones. Porque yo no sé si usted lo sabe, iglesia, pero la Biblia dice que usted y yo somos nuevas criaturas por medio de Cristo. Dice que las cosas viejas pasaron. Usted y yo sabemos que en la cruz Cristo nos perdonó. Él perdonó nuestros pecados. ¿Pero qué cree? Mucha gente, aún recibiendo el perdón de Dios, sigue sin perdonar sus propios errores. Mucha gente sigue todavía con falta de perdón en su corazón. Mucha gente sigue con resentimiento. Y el enemigo lo que quiere es alimentar ese resentimiento. El enemigo lo que quiere es que tú sigas teniendo coraje con otras personas. ¿Por qué? Porque eso finalmente te va a destruir. Por eso la Biblia dice que usted y yo tenemos que ponernos esa coraza de justicia. Porque esa coraza de justicia es la que va a cuidar tus emociones, tu corazón. Hay gente que, por no entender esta palabra, aún yendo a la iglesia, aún recibiendo a Jesús en su corazón,
sigue teniendo todavía algo contra alguien más. Y eso te está estorbando. Eso te va a destruir. Dice también la Biblia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y bueno, iglesia, usted y yo tenemos que entender que sí o sí, usted y yo ya tenemos paz para con Dios por medio de Cristo en la cruz. Amén. ¿Usted lo cree? Y fíjese bien. Y dice también la Biblia, versículo 16, sobre todo, es como poniendo algo, como subrayándolo, tomad el escudo de la fe. Esta parte es muy importante. Tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese bien. Recuerde que hay un adversario, recuerde que hay alguien que te va a querer acechar, hay alguien que quiere causar temor, hay alguien que te quiere dañar. ¿Y qué pasa si de pronto un día vas al doctor y te dan un diagnóstico que no es el que esperabas? Ahí está el dardo del enemigo. De pronto un día llegas a tu trabajo y te dicen, ¿sabe qué? Pues se acabó para usted el trabajo. Y sales de ahí y pum, ahí va el dardo del enemigo. De pronto te dice un día tu esposa, ¿sabes qué? Lo siento, pero creo que ya no siento lo mismo. Creo que hay que darnos tiempo. Y pum, ahí está el dardo del enemigo. ¿Qué haces cuando de pronto estás recibiendo noticias inesperadas? Cuando de pronto estás frente a una situación que dices tú, ¿en qué momento este problema llegó a mi vida? Iglesia, usted y yo tenemos que tener el único escudo que puede tener esos dardos de fuego, en la fe. Porque si hay un diagnóstico, la fe, ¿cómo detiene ese dardo? Usted recuerda la palabra y dice, bueno, doctor, pues usted tiene ese diagnóstico, pero ¿qué cree? La Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y aunque usted diga que ese diagnóstico es de muerte, la Biblia me dice otra cosa. Es más, mi vida está guardada en el hueco de la mano de Dios, y si me muero, pues me voy con Dios. Y usted tiene fe, y con esa fe usted ya no está con ese desánimo, usted ya no tiene ese temor, y usted vence al enemigo, o por lo menos eso no lo tiene todo preocupado, con miedo y maltrecho. Qué importante es que usted y yo tengamos fe. Ahora, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué bueno que usted está aquí, qué bueno que usted está viendo y está escuchando este mensaje, porque cada vez que usted y yo escuchamos un mensaje de parte de Dios, nuestra fe se incrementa, y entre más grande tenga el escudo, ¿qué cree? No importa los dardos que vengan del enemigo, usted los va a detener porque tiene una fe fortalecida. El problema es cuando viene el dardo y usted no tiene fe. ¿Sabe? En otras ocasiones ya he predicado acerca de esto, pero resulta que hay una persona a la que le dan un diagnóstico, y en ese diagnóstico le dicen, ¿sabe qué? Lo siento, le quedan 6 meses de vida. Y después le dan ese mismo diagnóstico a otra persona, pero esa otra persona es una persona de fe, tiene a Jesús en su corazón,
¿Qué pasa con la persona que no tiene a Cristo? ¿Qué pasa con la persona que no tiene fe? Yo le aseguro que esos 6 meses serán los 6 meses más miserables de su vida, porque estará pensando, ya me voy a morir, y como esto, y como el otro, y Dios no tuvo cuidado de mí, y cómo fue que me enfermé. Y mire, la gente se deprime y se pone mal, cae en cama y no se levanta. Y de pronto una persona de fe puede que sí se vaya con el Señor, pero esos 6 meses que le quedan de vida los va a disfrutar al máximo. Iglesia, hay cosas que usted y yo no vamos a entender. Porque la voluntad de Dios muchas veces no la entendemos. Pero sí, cuando usted y yo tenemos fe, usted y yo podemos vivir de una manera diferente. El estar en Cristo no nos exime de estar viviendo situaciones difíciles, pero sí te garantizo que hay paz. Sí te garantizo que en medio de la lluvia puedes estarte gozando, bailando y disfrutando de la lluvia. Y eso es algo que no cualquiera lo tiene. Si usted dice, pastor, yo tengo muy poca fe, la Biblia dice que usted y yo podemos pedirle a Dios que nos dé más fe. Ahora, abra su Biblia, venga a la iglesia, congréguese, cambie su círculo de amistades, júntese con personas que tengan fe, vaya a una célula, haga un devocional, y usted sí o sí, su fe se va a incrementar cuando menos lo piense. Cuando una persona tiene fe y tiene a Cristo en su corazón, se ve. Iglesia, usted y yo como cristianos, si le creemos a Dios, no podemos estar en los rincones llorando todo el tiempo. Usted y yo, aún y en medio de la dificultad, tenemos que estar proclamando a un Dios poderoso que nos ama y que tiene misericordia, gracia, bondad y poder. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto lo pueden creer? Denle fuerte el aplauso a nuestro Dios. Entonces, qué importante es que usted y yo tengamos fe, porque la fe es ese escudo que nos protege de los dardos del enemigo. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Iglesia, si usted es alguien que conoce la palabra de Dios, usted va a saber cómo defenderse. Recuerde cuando Jesús fue tentado, cada vez que el enemigo lo tentó, él siempre supo de qué manera poder esquivar, y siempre fue con la palabra de Dios. Siempre fue con la palabra de Dios. Así que cuando usted está en medio de una dificultad, si usted conoce la palabra, usted sabrá cómo defenderse. Amén. ¿Sabe? Hace algunos años estuve en un evento muy grande, en un congreso que se hace cada año en Colombia, en la iglesia con el pastor César Castellanos. Y él nos daba un testimonio y contaba el pastor Castellanos que una noche él estuvo predicando. Fue una noche donde se movió tremendamente el poder de Dios ahí en la congregación, y él estuvo predicando acerca de la armadura de Dios. Y dice que cuando terminó el culto, él iba saliendo de la congregación y una persona se acercó con una pistola
y a quemarropa le disparó. El pastor estuvo hospitalizado en terapia intensiva por un tiempo, y dice que cuando volvió en sí, pues vio a su familia preocupada, pero también los vio fortalecidos, y que cuando él vuelve en sí, lo primero que viene a su mente es: pero caray, Señor, él empieza a hablar con Dios y le pregunta: pero ¿cómo es que pudo sucederme este accidente? ¿Cómo me pudo suceder a mí, que soy un hombre que te sirvo? ¿Cómo? Y dice que la impresión más fuerte y el reclamo, por decirlo así, el más grande es: pero Señor, ¿cómo pudo un impacto de bala atravesarme cuando yo esa noche salí con la armadura de Dios puesta? Dice que cuando él estuvo orando, que Dios le respondió y le dijo: por eso estás vivo, porque tenías la armadura de Dios. Y eso usted y yo lo leímos, iglesia. Eso usted y yo lo leímos hace un momento. La armadura de Dios es la que de alguna manera nos va a mantener fuertes en el momento difícil. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús. Mire, yo no sé si cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, nuestra vida seguirá siendo con menos o con más problemas. Lo que sí le puedo garantizar es que usted no está solo. Usted no está solo. Y si ahorita está usted pasando el momento difícil, póngase toda la armadura de Dios. Eso que usted está pasando es temporal. Pero cuando termine usted por este momento difícil, que usted esté firme, que usted esté de pie. La armadura de Dios es la que va a permitir que el enemigo no te destruya. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios. Dáselo fuerte.